Hola gente que están bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Facundo y en el día de hoy vamos a hacer una lista preliminar de los jugadores de la selección argentina que podrían llegar a ir al Mundial de 2026. Falta menos de medio año y se rumora que ya el 5 de diciembre se va a anunciar que se va a ampliar de 20 a 26 jugadores. Por eso hoy vamos a hacer tipo un semáforo donde los jugadores que estén en verde son los jugadores que sí o sí van a ir al Mundial. En amarillo las búsquedas, los jugadores que pueden llegar a aparecer como posibles recambio, como posible jugador a ir. Y el semáforo rojo, que serían los jugadores que corren desde muy atrás pero que igualmente entran en la consideración del director técnico. Ahora sí, sin más preámbulos, si les gusta la idea del video, déjenle me gusta, déjenle su suscripción y ahora sí arrancamos. Arrancamos primero por lo obvio, por los jugadores que sí o sí van a ir al Mundial de 2026, a no ser que pase algo medio raro, pero son los jugadores que seguramente van a ir. Y empezamos por el arco y empezamos con el Dibu Martínez, quien está en un gran estado de forma, un jugador que va a terminar yendo más que nada por una cuestión de que está nominado al The Best, es uno de los mejores arqueros de la actualidad. Así que el Dibu Martínez sí o sí va a ser uno de los estandartes para el Mundial que viene. Como único arquero suplente de momento lo voy a dejar a Jerónimo Rulli, que en el día de hoy atajó en la victoria contra Angola 2-0. Es un arquero que, si bien no tiene muchos minutos en su club actual, es un jugador que puede llegar a cumplir y puede llegar a rendir bien en caso de que el Dibu Martínez no pueda atajar o haga un recambio de jugadores y entre a atajar Rulli. Es una buena alternativa. Pasamos a la defensa y solamente voy a colocar dos laterales, que son para mí los que sí o sí van a ir. El resto de los laterales van a estar en peleando atrás o en las búsquedas. Para mí los que hoy sí o sí se meten al Mundial son Molina y Tagliafico. Son los únicos laterales para mí que hoy en día Argentina va a poner como titulares. Más adelante vamos a ver las alternativas que hay para cada lateral. Pero para mí el Cuti Tagliafico y Molina van a terminar yendo al Mundial. La saga central para mí es la más ordenada, porque van a ir el Cuti Romero, el Kaiser Otamendi, Leo Valerdi y Lisandro Martínez. Está bien de salud y está bien de forma física. Es un central que puede llegar a ir. Es un central que ya lo vimos muchas veces en la selección, que rinde mucho y puede llegar a meterse en la lista final. Seguimos con los mediocampistas. Yo puse a Paredes, a Palacios, a De Paul, a McAllister, a Lo Celso y a Enzo Fernández. Para mí son todos jugadores que van a terminar yendo al Mundial, van a ser la columna vertebral de este esquema. Si quieres jugar con 4 mediocampistas, si quieres jugar con 3, puede jugar con Enzo, Paredes un poquito más adelante, De Paul y McAllister tipo enganche. Puede jugar Enzo, Lo Celso y McAllister juntos. Tiene mucho juego ahí para hacer Scaloni, dependiendo de lo que se pueda hacer en el partido, de lo que el partido necesite en sí. Tiene muchas alternativas el director técnico de la selección argentina. Pasamos a los atacantes. Los atacantes para mí están clarísimos. Lionel Messi va a terminar yendo al Mundial. Para mí no va a no ir al Mundial, va a ser su último Mundial. También lo ponemos a Thiago Almada, lo ponemos a Julián, lo ponemos a Lautaro, lo ponemos a Nico González. Sé que me van a bardear por Nico González, pero el tema es que Nico González siempre vale la pena ponerlo, siempre vale la pena llevarlo. Ya lo hemos visto jugar de 3, ya lo hemos visto jugar en el medio. Es un jugador muy polivalente que lo podemos llegar a llevar, más que nada porque siempre está bueno tener ese tipo de jugadores que puedan cumplir varias funciones y que puedan jugar en algún otro sector del campo. Por si lo llegas a necesitar, por si pasa algo, siempre puede estar. Bueno, de Messi no vamos a opinar nada, es Messi. Almada está en un gran estado de forma, Julián y Lautaro también. Lautaro hoy marcó contra Angola, y además de una asistencia, y Simeone es un gran jugador, así que va a aportar mucho. Pasamos a las búsquedas, que sería el semáforo amarillo, que es el tercer arquero. Yo coloqué en la búsqueda a Walter Benítez y a Cambeses. Para mí ambos son los que más posicionados están para ir al Mundial. Yo creo que Scaloni se va a terminar declinando por Benítez. Es un muy buen arquero, es un arquero que puede cumplir perfectamente e incluso pelearle el segundo puesto a Rulli. Yo creo que Scaloni se va a terminar declinando por Benítez. Pasando al lateral derecho, yo puse a 3 laterales derechos, que son Montiel, Foyt y McAllister.
El tema acá es, yo me iría más por Foyth, porque acá, yo sé que Montiel es diferente, McAllister es diferente, pero pasa lo mismo que me pasa con Nico González. Foyth es polifuncional, puede jugar en cualquier lugar de la defensa. Entonces, si se te lesiona un central, puedes meter a Foyth de central. Si se te lesiona un lateral, lo puedes poner en cualquiera de los dos laterales. Foyth es muy posicional, es muy polifuncional, perdón, y puede cumplir cualquiera de los dos roles. Lateral izquierdo vamos a meter a Medina, a Acuña, a Barco, a Soler y a Ortega. Yo me iría y me inclinaría por llevarlo a Soler para que ya empiece a tener más rodaje, para que empiece a tener ese conocimiento mundialista ya de por sí. También lo podríamos llevar al Colo Barco. El Colo Barco puede jugar de mediocampista incluso, yo lo puse de 3, pero ya sabemos que incluso puede jugar hasta de extremo, así que cualquiera de esos laterales podría venir muy bien. Yo creo que sin dudas se va a terminar declinando por Medina, por Barco o por Soler. Como un tercer 5 puse varias opciones. Lo tenemos a Perrone, lo tenemos a Moreno, lo tenemos a Barrenechea, lo tenemos a X Fernández, a Barco, que acá lo ponemos de nuevo Barco porque Barco puede jugar en el centro del equipo, y a Alan Varela. Yo creo que lo que va a hacer Scaloni es llevar a Barco, y lo va a terminar llevando sí o sí, y lo puede meter de central, lo puede meter de lateral, perdón, lo puede meter de 5 y en cualquiera de las dos posiciones jugar y ahí meter a Soler de 3, o puede llevar a Barco de lateral y meter a Varela o a Barrenechea. Yo creo que se puede llegar a declinar Scaloni por un Varela o por un Barrenechea sobre todas las cosas. Yo creo que la mejor opción para mí de 5 es el pibe ex Boca Varela. Como tercer 9 tenemos varias opciones. Lo tenemos a López, lo tenemos a Castro, lo tenemos a Tati Castellanos, a Panichelli y a Ángel Correa. Yo creo que Scaloni se va a terminar declinando por llevar a López porque lo viene convocando mucho últimamente y porque está en un gran estado de forma. Si se mantiene así va a terminar yendo al Mundial sin ninguna duda. López es un jugador muy interesante y yo creo que podría ser tranquilamente el tercer 9 de la Argentina. Pasamos al último nivel del semáforo, el semáforo de los que pelean desde atrás. Ahora tenemos a Valentín Gómez, a Anselmino, a Soler, que lamentablemente por más que se pueda llegar a estar en la búsqueda, Soler corre desde atrás, por eso para mí entra más en consideración Barco o Medina. Yo creo que más Medina sobre todas las cosas, pero igualmente Soler está en el medio entre peleando atrás y en las búsquedas de lo que se necesita. Para mí lamentablemente corre muy de atrás Soule porque me encanta. Corre de atrás Bonanote, corre de atrás Garnacho, Nehuen Pérez, Carboni, Echeverri, Dybala, Senesi, Prestiani, Buendía, Musso, Rossi y Rivero. Para mí son todos los jugadores que terminan peleando de atrás. Algunos tienen un muy buen presente, como es Rossi por ejemplo, como Buendía, como Senesi. Hay otros que no están siendo muy considerados para el DT como Soulé, hay otros que no están teniendo muchos minutos, como un poco Anselmino. Yo creo que la selección argentina puede meter algunos de estos jugadores, pero hay muchos que lamentablemente corren desde atrás, como por ejemplo Garnacho, que si bien está jugando bastante, no entra mucho en la consideración, le falta madurez, ya lo dijeron mucho. Pero yo creo que esta es la lista que hoy la selección argentina tiene en mente para llevar al próximo Mundial de Fútbol. Ahora sí, chicos, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, dejen su opinión en comentarios de qué opinan de esta lista, qué jugadores llevarían ustedes, qué jugadores no, sobre todas las cosas, con qué otra selección quieren que haga este tipo de videos, si lo quieren que lo haga con México, con España, con Chile, con quien quieran. Nosotros lo hacemos y sin más preámbulos nos vemos en un próximo video.